Muy buenos días, estimados alumnos de quinto de primaria. Soy el profesor Erickson Díaz, el profesor de trigonometría, y hoy vamos a ver el tema ángulo trigonométrico 1. ¿Qué es el ángulo trigonométrico? Es aquel ángulo que se genera por la rotación alrededor de un punto llamado vértice u origen, desde una posición inicial hasta otra posición final, debiendo considerar que en esta rotación se efectúa en un mismo plano. Por lo tanto, debemos considerar dos tipos de rotación. Tenemos el sentido antihorario y el sentido horario. Quiero que ustedes se puedan fijar en este reloj, ¿sí? La mayoría me imagino que ya sabe cómo mirar la hora en este tipo de reloj. Así que vamos a recordar un poco. Las manecillas del reloj se mueven de esta manera, ¿sí? Y ese sentido se llama sentido horario. Cuando nosotros hablamos de sentido antihorario es ir en contra de las manecillas del reloj. Repito, cuando nosotros hablamos de sentido antihorario es ir en contra de las agujas del reloj. Bien, entonces tenemos que el sentido horario va a ir de esta manera y el sentido antihorario va a ir de esta manera. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el ángulo en sentido antihorario. Tenemos aquí en esta figura, tenemos un lado inicial, tenemos el lado final, tenemos aquí el vértice y tenemos aquí el ángulo alfa. Si el ángulo tiene rotación antihoraria, la medida del ángulo será positiva. Quiere decir que si el ángulo que vemos aquí tiene una rotación o tiene un sentido antihorario, el ángulo en cuestión sería positivo. Entonces vemos que el ángulo parte desde este lado inicial, ¿sí? Miren aquí la flechita, y termina en este lado final. Podemos calcular este ángulo usando una escuadra, utilizando una regla que pueda medir ángulos, ¿sí? Pero en este caso quiero que vean este ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí un ángulo de 40 grados. Vamos a determinar dónde está el lado inicial. Entonces el lado inicial es donde comienza a medirse el ángulo. Vemos que aquí comienza a medirse el ángulo, por lo tanto el lado OA es el lado inicial y el ángulo termina aquí en el lado OB, sería el lado final. Quiero que se fijen aquí en la flechita. La flechita si sigue moviéndose sería algo así. Entonces ese de ahí sería un sentido antihorario. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de las agujas del reloj. Ahora, todo ángulo en sentido antihorario sería positivo. Vemos que acá dice 40 grados. No vemos ningún signo aquí adelante, pero se sobreentiende que es positivo. Por lo tanto, tenemos aquí que esto vale más 40 grados. Y eso sería en el sentido antihorario. Ahora vamos a ver el sentido horario. Quiero que se fijen que en el sentido horario, ¿sí? Tenemos aquí el lado inicial y el lado final. Este ángulo comienza desde acá y termina aquí. ¿Sí? Mira, acá también tenemos el vértice. Este ángulo beta es un ángulo, en este caso sería negativo. ¿Por qué? Porque si el ángulo tiene rotación horaria, la medida del ángulo será negativa. Entonces, si este ángulo se mueve al igual que las agujas del reloj, entonces sería un ángulo negativo. Vemos aquí un ejemplo. En este ejemplo podemos apreciar que la medida de este ángulo comienza en el lado inicial OA y termina en el lado final OB. Este sentido del ángulo, ¿sí? Es igual como si estuviera moviéndose en la manecilla del reloj. Tiene un sentido horario. Y como hemos visto aquí, todo sentido horario, todo ángulo con una rotación horaria, tiene un ángulo negativo. Es una medida negativa. Por lo tanto, sería menos 50 grados. Ahora vamos a ver el cambio de sentido. ¿Cómo podemos cambiar nosotros el sentido? ¿Y en qué afecta al ángulo? Muy bien. Entonces tenemos aquí este ángulo alfa.
Uno puede entender que este sentido es el sentido horario, por lo tanto estamos hablando de que alfa es un ángulo negativo, ¿no? Ahora, si yo quiero cambiar, en este caso, el sentido de todo esto, también alfa va a cambiar. Vemos que aquí alfa adelante no tiene ningún signo, pero se sobreentiende que tiene un signo positivo. Entonces, al cambiar el sentido de este ángulo, por este de aquí, miren que está cambiando el sentido, está pasando de sentido horario a sentido antihorario, el ángulo alfa, ¿sí? En vez de tener positivo, ahora acá es negativo. Entonces tenemos entonces que sería menos alfa. Ahora, si tú quieres cambiar el sentido de aquí para allá nuevamente, entonces solamente es cambiar de signo. Y ese sería el cambio de sentido. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá el ejemplo A. ¿Qué te está diciendo el ejemplo A? Te dice, determina el valor de X. Ahora, para determinar el valor de X, para realizar esta operación, es necesario que todos los ángulos se encuentren en un mismo sentido. Yo recomiendo bastante que cuando tú resuelvas un problema como este, tú cambies todos los ángulos a sentido antihorario, es más manejable. Ahora miren acá, el ángulo X está en sentido antihorario y el ángulo de 60 grados también está en sentido antihorario. Por lo tanto, no hay nada que cambiar aquí. Lo que podemos ver es que este ángulo de acá es un ángulo recto y todo ángulo recto equivale a 90 grados. Quiere decir entonces que todo este ángulo de acá sería de más 90 grados. Entonces tenemos esta operación. Tenemos 60 grados más X es igual a 90 grados positivos. Ahora 60 grados pasa al otro lado, sería restando, sería 90 menos 60, sería 30 grados. Por lo tanto, el valor de X es igual a 30 grados. Ahora vamos a ver el problema B. Dice, determina el valor de X. Bueno, podemos apreciar que todo este ángulo de acá es un ángulo llano. Y un ángulo llano es igual a 180 grados. Ahora, para resolver esta operación, tenemos que pasar todos los ángulos a sentido antihorario. Vemos que el ángulo de 110 grados está en sentido antihorario, pero el ángulo X no. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar el sentido del ángulo X. Lo vamos a pasar a sentido antihorario. Podemos ver aquí en la figura que el sentido del ángulo X lo hemos cambiado y al cambiarlo cambiamos de signo. Si aquí adelante del X estaba el positivo, aunque no se puede ver, pero ahí está. Entonces acá sería positivo, al cambiar de sentido sería negativo. Por lo tanto tenemos que ahora con este sentido el ángulo X sería menos X. Ahora vamos a sumar menos X más 110 va a formar un ángulo en sentido antihorario de 180 grados. Entonces tenemos que el 110 grados lo pasamos al otro lado, sería 180 menos 110, eso sería 70 grados. Entonces menos X es igual a 70 grados, ahora este menos lo vamos a pasar dividiendo y entonces tenemos que X es igual a menos 70 grados. Ahora vamos a resolver unos ejercicios. Tenemos aquí el ejercicio número 1, nos dice, determina el valor de X. Tenemos aquí esta figura, ¿sí? Vemos que el sentido de esta flechita, de este ángulo, es un sentido horario. Para poderlo resolver, es necesario pasar todos los ángulos a sentido antihorario, un sentido positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar este sentido, como esta figura que está. Miren, cambiamos el sentido y ahora sería, en vez de menos 30 grados, ahora sería un 30 grados positivo. Una vez hecho eso, vamos a sumar los dos ángulos, el X con 30 grados, que viene a ser un ángulo de 90 grados. ¿Y por qué un ángulo de 90 grados? Por este ángulo recto. Tenemos entonces esta ecuación, 30 grados más X es igual a 90. Ahora, este 30 grados pasa restando y sería 90 menos 30 y sería 60. Por lo tanto, X vale 60 grados. Problema número 2. Determine el valor de X. Vemos acá nuevamente, tenemos aquí un ángulo llano. Y un ángulo llano equivale a 180 grados. Para poderlo resolver vamos a tener que cambiar todos los ángulos a sentido antihorario.
Entonces, este menos 4x lo voy a cambiar a un sentido antihorario. ¿Por qué? Porque está en sentido horario. Lo cambiamos a sentido antihorario, ¿sí? Y sería entonces 4x. Vemos que está cambiando de signo. Si acá es menos 4x, acá ya sería más 4x. Aunque no se vea el signo, sabemos que es positivo. Por lo tanto, 60 más 4x viene a ser un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces tenemos esta ecuación, 60 grados pasa al otro lado, 180 menos 60 es igual a 120, y bueno, ¿no? 4x es igual a 120, 4 pasa a dividir, y tenemos que x vale 30 grados. Pregunta número 3. Nuevamente tenemos un ángulo llano. Ahora vemos aquí que este ángulo de aquí es un ángulo horario, con sentido horario. Lo vamos a cambiar a sentido antihorario para poder hacer esta operación. Entonces lo cambiamos aquí. Sería ahora 110 grados porque está cambiando de signo, está cambiando de sentido. ¿Sí? Y tenemos entonces que x más 30 más 110 viene a ser un ángulo de 180 grados. Sumamos estos dos, 110 con 30, 140. 140 grados pasa al otro lado restando, sería 180 menos 140. Y x vale 40 grados. Ahora vamos a resolver el problema número 4. Tenemos un ángulo, otro ángulo llano, pero quiero que te fijes aquí, este es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados, y acá tenemos un ángulo en sentido horario. Para poderlo resolver vamos a tener que pasar todos los ángulos a sentido antihorario. Por lo tanto, cambiamos aquí el sentido, sería entonces, en vez de menos 4x, ahora sería 4x, y bueno, este ángulo recto lo vamos a tomar como si fuera un sentido antihorario, pero de 90 grados. Ahora tenemos esos tres ángulos en sentido antihorario y esos tres suman 180 grados. De esta manera tenemos que 50 más 90 más 4x es igual a 180. Sumamos 50 más 90 sería 140 y 140 más 4x es 180. 140 grados pasa al otro lado, sería 180 menos 140, sería 40. Ahora 4x es igual a 40 y este 4 pasa a dividir. Por lo tanto, x sería igual a 10 grados. Problema número 5. Miren aquí en el problema número 5 que tenemos todo un ángulo de una vuelta y sabemos que un ángulo de una vuelta es igual a 360 grados. Para operar todo este ejercicio, ¿sí? Vamos a tener que cambiar todos los ángulos a sentido antihorario. Vemos que 8x está en sentido antihorario, 4x en sentido antihorario, pero menos 8x está en sentido horario, como las agujas del reloj. Para operar todo esto voy a tener que cambiar el sentido de menos 8x. Entonces, al cambiar el sentido de menos 8x, se hace más 8x. Vemos aquí la flechita que está cambiando el sentido. Ahora tenemos que los tres ángulos, ¿sí? Este ángulo de aquí y el de aquí, son sentidos antihorario. Ahora, bueno, todos esos tres ángulos suman 360 grados. Por lo tanto, tenemos que 8x más 8x, 8x más 8x más 4x es igual a 360 grados. Tenemos que 8x más 8x más 4x es igual a 20x. 20x es igual a 360 y pasamos a dividir 20 abajo, entonces sería 360 entre 20 y eso es igual a 18. Por lo tanto, x vale 18 grados. Ahora llegamos a la sección demostrando lo aprendido. ¿Qué vamos a ver en esta sección? Vamos a ver 5 ejercicios. Estos 5 ejercicios los tienes que resolver en tu casa. Bien, son ejercicios similares a los que hemos visto en este video. También te estoy enviando un PDF con todo lo que hemos visto. Tienes ahí para rellenar todo lo que está en este video, las soluciones. Además, si no tienes la posibilidad, en este caso, ¿no? de imprimir ese documento, lo puedes copiar en tu cuaderno.
Yo te recomiendo bastante que si tú tienes impresora, lo resuelvas y lo pegues en tu cuaderno. Pero repito, pero si no puedes imprimirlo, puedes copiarlo todo tal como está en tu cuaderno. Bien, entonces conmigo será hasta la próxima oportunidad y bueno, que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.